Mente sana en Gelbes en la Onda. Y voy a saludar, aquí pasamos de protección solar a la protección mental también. A la protección mental. Está bien. Eso es bueno. Hoy vas a hacer un Jesús Molina, bienvenido. Gracias, igualmente. Hoy vas a hacer bien hallado, como decían, un poco un camino, ¿no? Sí, en el espacio de hoy, yo solamente viendo el título, he pensado, quiere hacer como un camino, ¿no? Para las personas, ¿no? Es que mira, ahora estoy haciendo un máster de psicología holística y resulta que todo esto me está viniendo, estoy viendo que todo entra dentro del aprendizaje, y el budismo nos enseña mucho también. Es una manera de psicología de la mente, ¿no? No, mira, el budismo no es una religión que procese. No, eso lo iba a contar, sí. Pero sí, no, pero no es religión, ¿eh? Pero, es una filosofía de vida. Aunque sí hay religiones budistas. Pero me refiero que no es algo que yo procese demasiado, pero es algo por lo que me interesé en su momento y empecé a leer la filosofía, ¿no? Los pasos, ¿no? o las indicaciones. Y oye, lo vi razonable hasta un punto en el que muchas veces lo uso en el día a día, los aprendizajes. Entonces no me considero para nada budista, pero me atrae mucho. A mí siempre me ha atraído, la verdad. Hace muchos años empecé a leer cosas de budismo. Empecé con el tercer ojo de los Sanrampa. Yo creo que todos hemos empezado por esa etapa. Y de ahí pues siempre me ha llamado la atención. Y bueno, lo que quería era... de hecho, ahora lo hablaremos también, porque la psicología moderna se ha enfocado también en el budismo, o han aprendido del budismo, ¿no? Uh-huh. De hecho, el mindfulness viene del budismo, de la meditación, ¿no? Y una adaptación. Y eso pues lo están usando ahora mismo como ciencia ya, ¿no? Se ha puesto muy de moda, mindfulness, Kundalini, etc. Todo lo que es una manera de que viene toda la filosofía budista. A mí me parece muy bien las modas, ¿no? Sobre todo si vienen a aportar. Sí, yo creo que todo lo que es bueno no lo hacemos de manera, nos aporta. Si no lo hacemos de manera frívola, sino entendiendo. Está bien que nos unamos a esta moda. Y aquí no hay que ser ningún chamán, ¿eh? Ni hay que cobrar cursos desesperadamente caros, ni nada de esto. Ese es el gran error del crecimiento personal. Ese es el error, donde caen muchas personas, que una cosa sencilla No, es que hay mucho listo y lista que ha generado del crecimiento personal una manera de vivir y de ganar dinero. Como dijo nuestra amiga Ana María García en cierta ocasión, el sin dineriti es lo que motiva estas cosas. Y esto es muy sencillo. Nuestra queridísima Ana María García es de las mías. Piensa lo mismo que yo en este tipo de cosas. Efectivamente. Bueno, pues mira, vamos a aprender a aceptar emociones desde el budismo y la psicología moderna, conjuntamente. Ese es el título de hoy. Sí, ese es el título. Hay emociones que no son fáciles de gestionar, pero también hay otras muchas que no son fáciles de aceptar. Una cosa es gestionar y otra cosa es aceptar. Por ejemplo, el amor por alguien que nos ha hecho daño, el rencor hacia quien nos cuida, un cierto regusto de tristeza que nos puede quedar después de alcanzar una meta, porque alguna vez alcanzamos la meta, pero nos queda ahí hemos llegado donde queríamos, pero el camino ha sido muy duro y nos queda ese regusto de tristeza, ¿no? Esto le pasa, yo creo que a personas que no se creen que existe la felicidad. No existe, yo creo que no existe la felicidad plena, pero sí existe. La felicidad no es un estado, sino es una forma de vida. Eso también es una mentalidad, Por ¿no? supuesto. Quiero ser feliz. Y muchas veces, cuando consigues la meta, te quedas con el vacío del seguir intentándolo. Sí. Pero o de que tienes otra meta superior. Pero lo cumplir. que hay que ser consciente es cuando llegamos a la meta disfrutarla. Por supuesto. Bueno, y como dices del camino, hay que disfrutar del camino, claro, también, ¿no? Y si tenemos ganas de más, pues nos ponemos otra meta. Por supuesto. Pero hay que disfrutar el momento. No es que parece que conseguimos la meta, ya lo importante ha sido el camino y no la recompensa del camino, y ahora emprendemos otro camino rápidamente, ¿no? Depende también de las metas que te pongas. De hecho, esto de aprender a aceptar emociones es uno de los objetivos que se persigue en la mayoría de las terapias. Porque dentro de la filosofía budista existen 3 elementos perturbadores que alteran el equilibrio personal del ser humano, como son la ansiedad, la ansiedad, la ira y la ignorancia. Daniel Goleman nos habló sobre ella en su conversación con el Dalai Lama.
en su libro Emociones destructivas. Uno de los libros más interesantes de Daniel Goleman. En este trabajo nos explica que cuando el Dalai Lama se reunió con él y un pequeño grupo de científicos, filósofos, psicólogos, psiquiatras en la cumbre de My Life Institute, el mundo estaba a punto de cambiar. Porque además solo unos meses después sucederían los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, que todos recordamos. Pues ese libro fue el resultado de todas las conversaciones mantenidas con el líder espiritual, pero también de lo que se vivió después. ¿Por qué el ser humano es capaz de cometer actos violentos?, se preguntaron en aquella histórica reunión antes del atentado. ¿Por qué personas en apariencia inteligentes y racionales son capaces de llevar a cabo comportamientos destructivos? Los psicólogos, psiquiatras, sociólogos y cualquier analista del comportamiento humano hablarían sin duda de la educación, del contexto, de la personalidad, hablarían de factores sociales y hasta de aspectos genéticos y cerebrales. Sin embargo, el Dalai Lama incidió un aspecto en el que Daniel Goleman sintió una especial sintonía, porque le habló de las emociones destructivas. Eso que a menudo se rige por meros impulsos y que evidencia lo peor de nosotros mismos. Mientras desde la psicología podemos entender esas realidades como emociones negativas, el budismo las etiqueta como quechas, que después hablaremos un poquito más de ellas, o impurezas, elementos perturbadores que envenenan la mente. Se suele considerar al budismo como una de las principales religiones del mundo oriental. A mí me gusta llamarlo filosofía. Hace 2500 años esta corriente nació como un sistema filosófico y psicológico y sin ningún tipo de pretensión religiosa. De hecho, según Siddhartha Gautama, conocido como Buda, el budismo es la ciencia de la mente. Buda fundó esta escuela, insisto, no religión, con la finalidad de dar a conocer un método que erradicara el sufrimiento, el nuestro. Para ello parte de una serie de postulados y de una estructura de pensamiento muy útil para entender y aceptar las emociones. La psicología budista parte de una idea que, aunque puede parecer pesimista al principio, es esperanzadora. La naturaleza de la vida es el sufrimiento. Fíjate qué cosa más pesimista, ¿no? Pero a partir de ahí propugna 4 nobles verdades. Estas contienen la mayoría de las enseñanzas de la psicología budista y son la base sobre todo que sustenta este tipo de meditación o de aprendizaje. El sufrimiento existe, el sufrimiento tiene una causa, el sufrimiento puede acabarse, extinguiendo su causa. Para poder afrontar estas situaciones difíciles y erradicar el dolor, Buda propone que necesitamos conocer su origen. Y solamente cuando hayamos establecido esa causa podremos librarnos de nuestro sufrimiento. Solo así seremos capaces de ver la inutilidad de nuestras preocupaciones y desaliento. Y volvemos a la frase que ya hemos comentado aquí muchas veces en el programa, que se nos va a hacer el 10% de nuestra vida está relacionada con lo que nos ocurre y el 90% restante con la forma en que reaccionamos ante ello. La vamos a hacer famosa, ¿eh? Sí, ya es famosa en el programa Mente Sana, porque además yo la tengo muy en pie esta. Bueno, para recordar a los oyentes de quién es esta frase, no es nuestra, aunque nos gusta, es de Stephen Richard Covey, autor de las 7 hábitos de las personas altamente afectivas. Fue su bestseller, ¿no? Bueno, pues según la psicología budista, las personas llevamos a cabo numerosos hábitos que nos han convertido en unos ignorantes de la vida. Desconocemos cuáles son los procesos y etapas de la vida, y eso es lo que nos causa el sufrimiento. El budismo habla del noble camino óctuple, un sendero camino compuesto por 8 ramas o postulados prácticos que permiten lograr la armonía, el equilibrio y el desarrollo de la conciencia total. El viaje interior del noble camino óctuple, diríamos, ¿no? Pues las 8 partes del camino a la liberación se agrupan en 3 pilares muy definitorios de la propia práctica budista. Asimismo, y de algún modo también se relacionan bastante con muchas de esas perspectivas psicológicas basadas en el humanismo o en los enfoques positivos. Ahora hablaremos también de por qué se unieron el humanismo, la psicología humanista transpersonal con todo lo que es el budismo.
Así, esas tres dimensiones que estructuran el noble camino óctuple son la conducta correcta, la disciplina mental y, por supuesto, la sabiduría. Buda hablaba de esta práctica en todos sus discursos. La consideraba esencial en su filosofía, un legado que transmitir a lo suyo y a la propia humanidad. Veamos, por tanto, en qué consiste ese sendero. Bueno, el entendimiento correcto. Debemos comprender que todo en esta vida es fugaz y perecedero. Las cosas van y vienen, tienen su curso, su inicio y su fin. Después, el pensamiento correcto. Los pensamientos determinan la calidad de nuestra vida. Si nos esforzamos en llevarlo siempre por la orilla de la esperanza, de la liberación, del equilibrio y de lo positivo, podremos disuadir el sufrimiento. El discurso correcto y la palabra recta. En el noble camino óctuple se enfatiza la necesidad de hacer uso de la verdad, de dirigirnos a los demás sin engaños. No hay que hablar por hablar o caer en discursos vacíos, llenos de críticas o desprecios. Otro de los caminos es la acción correcta. Actuemos sin dejar a un lado las emociones. La bondad trae equilibrio, el respeto y la humildad. Nos regala paz interna y menos sufrimiento. Y medios de vida correctos, pues tu profesión, tu comportamiento, tus acciones más grandes o más pequeñas deben ser orientadas siempre hacia el bien. Esfuerzo correcto. En este mundo nada se obtiene sin esfuerzo. Solo cuando invertimos toda nuestra energía y esperanza en algo, nos sentimos realizados y completos y afortunados, como tú has dicho antes, alcanzar nuestras metas, ¿no? La atención correcta. Debemos controlar la propia mente, entrenarla en la atención, en esa mirada que elige en lo que fijarse sin perder su objetivo y su humildad. Concentración correcta. Es el último escalón del noble camino óctuple y hace referencia, cómo no, a la meditación. Una mente en calma alivia preocupaciones, apaga los sufrimientos. Es un modo de liberarnos y alcanzar la iluminación. Tomarlo como referencia o como ejercicio de reflexión nos puede ser de utilidad para mejorar nuestra calidad de vida. Se suele representar como la rueda del Dharma. Es como una rueda de un carro donde cada uno de los rayos simboliza un elemento del camino. Estas ramas se pueden agrupar a su vez en tres grandes categorías: sabiduría, comprensión y pensamientos correctos. Sabiduría, comprensión y pensamientos correctos. Conducta ética, palabra, acción y ocupación correcta. Y enramamiento de la mente, esfuerzo, atención consciente y concentración. Ahí entra la meditación o absorción correcta. Estos postulados no deben ser interpretados como una serie de pasos lineales, sino han de ser desarrollados de manera simultánea, todo a la vez, dependiendo de las capacidades de cada uno. Y vale la pena intentarlo. Porque todos queremos ser felices, como tú has dicho antes, pero nadie está de acuerdo en cómo definir la felicidad. La mal incomprendida felicidad. Cada persona tiene una idea diferente de lo que es ascender en el trabajo, abundancia material, tener descendencia. Esta corriente asegura que ni siquiera cuando conseguimos todas esas metas que nos proponemos nos sentimos en plenitud. Cuando uno de nuestros deseos se cumpla, pasamos a otro y después a otro. Lo acabamos de comentar antes. Y así poco a poco vamos sumiéndonos en un círculo que no parece terminar. Todo ello con la falsa esperanza de ser felices. Bueno, pues la psicología budista considera que los deseos instaurados en nuestra mente nos llevan a derivarnos psicológicamente y desembocan en el apego a personas, a bienes materiales, a creencias. Es precisamente esta una de las causas del mayor sufrimiento, porque al apegarnos nos identificamos con objetos o personas y no perdemos, y perdemos nuestra identidad. Nos olvidamos de nosotros mismos y las verdaderas necesidades humanas. El budismo nos da herramientas para poder trabajar sobre el apego y buscar el conocimiento. Solamente a partir de él podemos entender qué más requeremos: desarrollo personal, vida afectiva armónica y movernos en la escuela de la vida con mayor conciencia. A través de la meditación, como hemos visto, las prácticas de reflexión budista pretenden aumentar
la comprensión y la sabiduría y erradicar el sufrimiento. Aunque las técnicas, dependiendo de cada escuela, tradición, varían, todas tienen el fin común de alcanzar ese estado de máxima tensión y tranquilidad. Porque según las escuelas, porque dentro del budismo hay varias escuelas, como pasa con el cristianismo, está el catolicismo, pues todo eso se ha convertido en varias escuelas, ¿no? Pero en definitiva, todos van por el mismo sitio. De hecho, las emociones perturbadoras y las relaciones tóxicas han sido identificadas como factores de riesgo que favorecen la aparición de algunas enfermedades. Bueno, ¿qué son las emociones destructivas? Bueno, pues la primera pregunta que nos puede venir a la mente con este tema es: ¿realmente existen emociones destructivas? Desde el ámbito de la psicología emocional hay un aspecto en el que se incide a menudo: no hay emociones negativas. Todo el aspecto de nuestras emociones cumple un propósito. Por tanto, no es del todo correcto asumir que hay emociones buenas y emociones malas. El miedo, por ejemplo, garantiza la supervivencia. La tristeza nos insta a un periodo de introspección para aceptar ciertas realidades y cambiar otras. Y esos estados, algo más adversos y difíciles de asumir para el ser humano, tiene una importancia clave en nuestra conducta y también en nuestra supervivencia. Por tanto, ¿cuál es la finalidad de Daniel Goleman cuando escribió Emociones destructivas? Bien, pues en primer lugar hay un aspecto que conviene clarificar. Este libro, del autor más vendido en el campo de la inteligencia emocional, estaba enmarcado dentro de la práctica espiritual, concretamente en la perspectiva del Dalai Lama. Por ello, Goleman diferencia la visión occidental de las emociones y esa visión más filosófica y menos científica del budismo, que aún así nos ofrece un valioso encuadre desde el cual reflexionar. Es más, en aquellas charlas mantenidas con el Lama en el 2001, buena parte de las mentes más rigurosas de Occidente se rindieron al enfoque del líder tibetano, y lo hicieron por diversas razones. Emociones adversas, estados mentales que afectan a nuestras palabras y acciones. Y la filosofía budista nos revela que nuestras fuentes más comunes de sufrimiento e infelicidad se integran en una serie de emociones adversas que nos hunden en el nihilismo, en la ignorancia y en el materialismo. Son, según el Dalai Lama, estados mentales que distorsionan nuestro diálogo interno y la forma en que nos comunicamos con los demás y también en nuestro comportamiento. Ahora bien, ¿cuáles son, por tanto, esas emociones adversas según el budismo? Pues son las siguientes. Mira, el odio, el enfado, la frustración, la ira, la ansiedad, los celos, el orgullo, la envidia, el deseo entendido como apego. Y desde el punto de vista científico cabe señalar que el Dalai Lama no se equivocaba. Si tenemos en cuenta un aspecto, hay emociones efectivamente destructivas en el sentido más literal. Dos de ellas en concreto es la ira y la ansiedad, que suele ser especialmente nociva. Un ejemplo, según nos explica un estudio llevado a cabo en la Universidad de Sydney, el riesgo de sufrir un ataque al corazón es de 8,5 veces más alto en las 2 horas después de experimentar una ira intensa desmedida. Es algo que debemos tener en cuenta, ¿eh? La curiosidad del mundo de la psicología hacia el budismo y su filosofía no es nueva. De hecho, fue en la década de los 60 cuando se inició ese diálogo entre budismo y las ciencias occidentales. Trabajos como el de Erich Fromm, Carl Gustav Jung, por supuesto, iniciaron ese camino que más tarde, con las reuniones del Dalai Lama con figuras como Daniel Goleman, Paul Ekman, Richard J. Davidson y Matthew Richard, entre otros más, pues agruparon este tipo de filosofía, ¿no? Bueno, las emociones destructivas son básicamente estados internos que ponen límite a nuestro potencial, en nuestro bienestar, y que además pueden poner de manifiesto lo peor de nosotros mismos. Tanto el budismo como la psicología moderna están de acuerdo en un aspecto: en nuestra mano está controlar esos impulsos, esas tormentas internas, y tenemos recursos y además podemos hacerlo.
En todo ese Acabas espacio, de mirar la hora, ¿eh? yo acabo de mirar la hora porque se nos va muchas cosas que quería comentar. Bueno, en todo ese espacio de conexión y aprendizaje se ha reflexionado siempre sobre conceptos como la maldad, el sufrimiento y la felicidad. Así, algo interesante que transmite siempre el budismo, que existen antídotos, que son los quechas que hemos hablado anteriormente. Bueno, los quechas son, para esas emociones destructivas que envenenan nuestra mente, son las siguientes: el amor bondadoso, digamos que son el antídoto, ¿no? La compasión, la alegría empática y la humildad. Y bueno, se reduce todo el estrés, ya saltándome algunas cositas, ¿no? Si mejoramos la atención, la creatividad, la gestión emocional, tanto así que el propio Daniel Goleman no ha dudado en dedicarle a este tema más de un libro, como el publicado hace algunos años, titulado Iniciación al Mindfulness. Yo lo resumiría en: desayuna mientras desayunas, dúchate mientras te duchas, come mientras come, y es vivir el presente. Ahí entra eso que dicen, además no, tenemos que hacer eso, nada más, y ahí entra eso que dicen las mujeres, que los hombres no sabemos hacer dos cosas a la vez. No, en esto hay que hacer una sola cosa a la vez, centrarnos. Mira por dónde vamos a tener alguna vez razón los hombres, ¿no? Y bueno, a ver qué digo, porque ya se me va el tiempo, y bueno, este tema era muy entretenido. Bueno, quizás piense que el ejemplo iba a poner un ejemplo. Si pensamos en nuestro día a día, quizás reparemos en una buena cantidad de recursos y de evitación. Es esto de las prisas, del vivir que queremos ya. Y el ejemplo lo iba a poner como cuando revelábamos antiguamente una fotografía y teníamos que esperar si había salido bien la foto, revelar carrete. Hoy día vivimos en el presente, en el momento presente, y lo queremos ya. Y para poderlo modificar y para compartirlo y un comentario que voy a hacer, que se sale de lo que pensaba. El viernes estuve en una conferencia muy interesante de María Alonso Puig, que era, digamos, una charla sobre las redes sociales y cómo nos aportan. Por supuesto, la tecnología es muy buena, en la medicina se ha avanzado mucho con la tecnología. Afortunadamente nadie quisiera vivir, como dijo una vez Luis Rojas Marco también, ¿quién quiere vivir como hace 100 años? Nadie levantó la mano, y él dice, menos mal, porque si no tendríais que ir al psicólogo, ¿no? Claro. Pero bueno, lo que se refirió a este hombre es que vivimos un presente tan al día, queremos vivir tan al día y está conectado siempre con las redes, que incluso puso el ejemplo de una foto que un delfín pequeñito, una cría de delfín, había llegado a la playa, y todo el mundo lo cogió en brazos para hacerse una foto, y el delfín se murió. Esto está ocurriendo. Sí. Vemos un accidente y hacemos fotos en vez de acudir a la persona, y todo para que nos vean en las redes sociales. Las redes sociales son muy buenas, pero hay que saber cómo tratarla, ¿no? Y esto es un poco el vivir el presente. Entonces, yo no creo que la red social sea la culpable de. Somos nosotros. La persona que usa la red social es la culpable de, si tiene que ser culpable de algo. De subir, de natal, de todo por las redes sociales, o todo por los me gusta, o por las reproducciones. Bueno, ahí es donde está el error, en la persona que maneja la red social. Podríamos hacer un pequeño resumen, ya puntualizando, de eso que comentaba antes. Desayuna mientras desayunas. Intenta pasarte un día entero sin teléfono móvil, a ver si eres capaz. Si no, es que estás pillado, no cruces el semáforo en rojo. Yo estuve 8 días. 8 días. Y los 2 primeros días tenía síndrome. Sí, pero se mejora, se puede. 8 días ya es un reto, Es un reto. Mira, otra cosa que te dice: ¿cuántas veces cruzamos el semáforo en rojo, miramos a los lados y no nos esperamos? Y que salimos corriendo para que no nos pille el coche y no. Pues cuando esté el semáforo en rojo, piensa, mira alrededor, piensa, es una manera también de hacer mindfulness. Ponte en la cola más larga, que a nadie nos gusta ponernos en la cola. Siempre estamos diciendo, me he puesto en el supermercado, siempre en la cola de los tontos, a lo mejor, o en un atasco, ¿no? Bueno, suerte que hoy tenemos un cuento muy cortito. Porque ya estamos de tiempo. Estamos muy cortitos, ¿no? Lo que sí me gustaría decir que la cultura de la hora ya en muchos casos solo entrena nuestra intolerancia. Estaría bien que planteemos si queremos formar parte de ello y qué podríamos empezar a hacer para remediarlo. Ahí hemos dado una serie de ejemplos, ¿no? Lo del semáforo en rojo y todo eso. Encuentra el tuyo, trázalo como reto y comienza a hacerlo más flexible.
Y bueno, hoy el cuento es muy, muy cortito porque nos ha cogido el tiempo. Pero bueno, vamos a hablar de la belleza del vacío. Mira, el ama de este relato parecía obsesionado con una sola idea. Cada vez que tenía contacto con sus alumnos repetía la misma palabra: vaciaos, vaciaos. Tanto insistía el lama con esta cuestión que sus alumnos comenzaron a cuestionar secretamente esta extraña enseñanza. No veían en ella ningún sentido. Un día respetuosamente le dijeron: maestro, no queremos poner en duda tus enseñanzas, pero ¿podrías decirnos por qué pones tanto énfasis en que nos vaciemos? Cuestionar para aprender e investigar es buena práctica, pero no puedo responderos con una respuesta llana a vuestra pregunta, pero les solicito que mañana os reunáis conmigo en el santuario trayendo cada uno un vaso de agua repleta. Los discípulos, asombrados e incluso un poco incrédulos, siguieron las instrucciones. Ahora vais a hacer algo muy simple: golpead el vaso con las cucharas. Quiero escuchar el sonido que producen. Los alumnos golpearon los vasos. No brotó más que un sonido sordo, apagado y sin gracia. Entonces el maestro ordenó: ahora vacía los vasos y repetí la operación anterior. Así lo hicieron los monjes. Una vez que los vasos estuvieron vacíos, volvieron a golpearlos con las cucharas. Surgió un sonido vivo, intenso y sin duda mucho más musical. Los monjes intuían la enseñanza. Así como un vaso lleno no emite sonidos agradables, una mente atiborrada jamás puede brillar. Y buen caminar por la vida y hasta la próxima semana. Muchas Un abrazo. gracias. Hasta luego, Jesús. Hasta luego.